¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 11. TSK, polla y huevos, es solo un nombre, y uno bastante tonto. Escoria se burló, asintiendo a Kane. Odio decirlo, pero estoy de acuerdo con este flacucho. Consiguieron mantener el edificio sobre los cadáveres de incontables personas. O sea, si hubieran conseguido tecnología de verdad, sería uno de los 5 grupos de saqueadores más importantes. Serían el único grupo de saqueadores. Si encontraran tecnología valiosa, serían una de las fuerzas más importantes de la ciudad de Argos. Exactamente. Jack chasqueó los dedos. No han mostrado una fuerza. Esto significa que o bien no han encontrado la tecnología todavía o que aún no han descubierto cómo usarla. Escoria negó con la cabeza, vacilante. Es imposible decir que quede tecnología que robar. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de alguna filtración de tecnología de Alco? Preguntó Jack, mirándonos a los 4. ¿No creen que si alguien hubiera conseguido esa tecnología, se habría sabido? La correduría lo habría ocultado, declaró Kane. La correduría lo habría vendido al mejor postor. Todos sabemos que la venta se habría filtrado, incluso si no se hubiera filtrado el contenido, declaró Jack. No he oído hablar de ninguna venta masiva que incluya tecnología nueva y desconocida de Alco, ¿tú sí? Bien. Digamos que existe la posibilidad de que la tecnología sin desarrollar de Alco siga ahí, esperando a ser tomada, declaró Pick. Sigues pidiéndonos que corramos un gran riesgo al infiltrarnos contra los asaltantes, y todo sin ninguna prueba real de que exista la tecnología. No está completamente exento de riesgos, pero tengo algo más que esperanza. He conseguido que un par de asaltantes borrachos hablen. ¿Asaltantes borrachos? Dirán cualquier cosa si pagas. Kane agitó la mano, pero tenía el oído atento para escuchar. ¿Qué dijeron? Hablé, haciendo que los otros 3 me miraran. No tenía ningún prejuicio preexistente hacia los asaltantes como algunos de ellos. Tuve algunas malas experiencias, pero también tenía asaltantes como amigos. En cuanto a los Cotton Balls, sabía que ya tenían acceso a tecnología para viajar por el mundo. Estos tipos parecían solo considerar la tecnología militar cuando hablaban de información valiosa, pero yo sabía que no era así. La mayoría de los grandes logros tecnológicos no tenían ninguna aplicación militar. Sea como fuere, quería saber qué tenía Marsh y qué no, y planeaba apropiármelo todo. Jack me miró con admiración antes de hablar. El complejo de I+D tenía 3 plantas. Los pollas y los huevos tienen un liderazgo muy estricto. A los iniciados ni siquiera se les permite entrar al edificio. Solo pueden permanecer dentro de las puertas. Una vez que han hecho suficientes contribuciones, ascienden a acólitos. Un acólito puede entrar al edificio en la primera planta. Según los informes de quienes vieron la primera planta, se trata principalmente del vestíbulo, las salas de conferencias y las vitrinas. Las vitrinas han sido vaciadas y las salas de conferencias son alojamientos para los acólitos favoritos y más fuertes. Exactamente, vaciadas por completo. Pick asintió, cruzándose de brazos. Jack ignoró su comentario y continuó. El siguiente ascenso es a teniente. A los tenientes se les permite subir a la segunda planta. Solo pude oír de segunda mano, pero por lo que he oído, la segunda planta eran principalmente oficinas que ya han sido desocupadas para su espacio personal. ¿Espacio personal? Parpadeé. ¿De dónde sacaste a este chico? Pick se burló. Escoria se inclinó hacia mí y levantó 3 dedos. Núcleo de drogas, alcohol y esclavas sexuales, prácticamente lo único que le importa a un asaltante. Cierto, me puse colorada al darme cuenta de lo obvio que era. No era que no viera actividades similares entre la garra del dragón y los cuervos de fuego. Si los cuervos de fuego tenían tiempo libre, se drogaban, y sería absurdo pensar que los hombres que arriesgaban sus vidas para proteger a las mujeres de la garra del dragón no recibían favores a cambio. No había intentado traer alcohol ni drogas de mi mundo, sobre todo porque no parecían merecer la pena. Estos tipos ni siquiera sabrían qué hacer con las drogas, y yo ni siquiera tenía edad para comprar alcohol. Sentía que si les pedía ayuda a Mizuki o a Lily para conseguirlo, me sentiría incómoda. El pequeño estante que venía con mi casa probablemente sería todo lo que tendría por un tiempo, a menos que quisiera pedírselo a Caleb. El 3er piso, ¿es para generales? Sí, lo tenemos. Pig lo interrumpió.
Jack negó con la cabeza. No, amigos. Solo Marsh y otro van al tercer piso. ¿Otro? Preguntó Kane. ¿Quién? Alguien que nunca regresa. Jack se recostó. De vez en cuando invita a alguien. Al principio, era un honor. Invitaban a los mejores y más brillantes. Pensaban que se estaban convirtiendo en la mano derecha de Marsh. Luego, silencio. Baja, y el otro se ha ido. Un mes después invita a alguien más. Al final, nadie quiso aceptar el supuesto ascenso de Marsh. Empezó a ser una forma de castigo. Podría estar matándolos, dijo Escoria, con tono inseguro. No faltan asesinos en serie en este mundo, gente que ha perdido la cabeza por la desolación del mundo. Los hay que no son mejores que los salvajes. Kanye asintió. Es posible, Jack asintió. Aunque también es posible que haya algo ahí arriba. Quizás intente burlar algún tipo de seguridad, y si falla, morirá. Quizás siga intentando acceder. Quizás sea algo más. Quizás continúe con los experimentos que dejó algo. O que se alimente de algo. Me estremecí al recordar la abominación. La abominación con la que me encontré ni siquiera tenía el efecto original previsto. Si algo tenía experimentos inacabados y abandonados, era imposible saber qué les habría pasado después de tantos años. No pude evitar recordar que Marsh había usado el dispositivo dimensional para venir a mi mundo. ¿Era allí a donde se dirigía esta gente? ¿Los enviaba y acababan muertos? Eso no tenía mucho sentido para mí. Si los enviaba y atravesaban el espejo, podrían acabar muertos al otro lado si no tuvieran brujería, pero entonces debería haber una montaña de cadáveres fuera del espejo. No podía creer que hubiera podido comprarlo casualmente en una venta de garaje si tenía una asociación tan espeluznante. Ya. Todo esto son solo suposiciones. Pick alzó las manos. Todavía hay un ejército de saqueadores entre nosotros y ese tercer piso. Lo que creo que está preguntando es qué clase de plan tienes para hacernos entrar. Interrumpió Kane, lo que provocó que Pig lo fulminara con la mirada, aunque después permaneció en silencio. Una vez al mes organizan una iniciación para reclutas, declaró Jack. Necesitas una ficha que te da un reclutador. Son infiltrados de saqueadores en varias comunidades. Buscan sangre nueva, y cuando encuentran a alguien que parece prometedor, le dan la moneda y una ubicación. ¿Supongo que tienes estas monedas? Preguntó Escoria. He conseguido un par. Jack asintió. En cuanto a esta reunión, será esta noche. Por supuesto, murmuré, recibiendo algunas miradas y sonrojándome. O sea, no nos estaría diciendo esto y luego dejándonos pensarlo o planearlo, ¿verdad? Si queremos tener la oportunidad de conseguir el botín, tenemos que seguir su plan o fracasar. Todos volvieron la mirada hacia Jack, quien levantó las manos. Monamis, lo hacen parecer muy cruel. Elegí el mejor momento, es cierto, pero fue por eficiencia. Cualquiera de ustedes es bienvenido a irse y hacer sus planes si los míos no son suficientes. También confío en que no intentarán interferir ni traicionar mis planes a mis enemigos. Antes de continuar, ¿cuáles son estos planes? Preguntó Kane. Te conviertes en un iniciado, ¿y luego qué? Arqueó las cejas. ¿Necesito explicarlo? No es complicado. Usamos nuestros recursos para ascender rápidamente. Acólito como mínimo, pero sería mejor si nos distinguimos como tenientes antes. ¿Antes de qué? Antes de que cometamos un error. Jack se encogió de hombros. Si queremos ver qué hay en el tercer piso, deberíamos pedirle a Marsh que nos lleve. Por supuesto, quienes entremos nos moveremos independientemente. Quien lo consiga recibirá el apoyo de los de dentro, así como de los de fuera. ¿Los de fuera? ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté. ¿No lo dije? Solo tengo unas pocas monedas. 3, para ser preciso. Solo 3 de nosotros podremos entrar. Los 2 restantes se quedarán afuera como apoyo. Específicamente, Pick, yo y tú entraremos, mientras que Kane y Escoria brindarán apoyo afuera. Por supuesto, yo estaría adentro. Solté otro suspiro. Capítulo 12. Tranquilo, te ves bien. Jack me sonrió con suficiencia. Me siento ridículo. Tiré del conjunto de huesos que formaban lo que apenas podía llamarse un atuendo. Mi abdomen estaba al descubierto y cada paso hacía que los huesos resonaran. Tenía huesos enredados en mi barba, colgando de mi cuello y también de mis muñecas. El sigilo estaba completamente descartado con este tipo de atuendo. Resaltaba y era llamativo.
Solo un idiota usaría este tipo de atuendo en el yermo. Algunos asaltantes se ven ridículos, respondió Vic. No llevaba ningún atuendo. La ropa con la que había venido era bastante aceptable. Cuando me colé en la concentración de asaltantes antes, solo usé unas cosas que Jerry hizo para parecer drogado. No todos los asaltantes se drogan. Jack suspiró. Eso es solo un mito. Algunos asaltantes son simplemente salvajes o locos. ¿Por qué tengo que parecer loco? Puedo parecer que estoy drogado. ¿Por qué, amigos? Razón 1. Me señaló con el dedo. Las drogas te obligan a actuar, y cuanto más finjas, más probable es que se descubra. En cuanto rechaces una oferta de drogas o reacciones de forma inesperada, tu tapalera quedará al descubierto. Pero... Razón 2. Me interrumpió, señalando con el segundo dedo. Quienes están drogados suelen estar en lo más bajo de la jerarquía de los asaltantes. Quienes necesitan drogas para prosperar son emocionalmente vulnerables y, por lo tanto, blancos fáciles. A menos que tengan contactos, lo más probable es que se conviertan en la perra de otro asaltante, que luego procederá a consumir drogas para mantenerlos bajo control como subordinados. Nuestro plan es llegar a la cima, y si estás demasiado ocupado luchando contra todos los que intentan controlarte, entonces solo estamos perdiendo el tiempo. Abrí la boca y luego la volví a cerrar. No lo había pensado antes, ya que los Cuervos de Fuego habían sido uno de esos grupos que consumían drogas todo el tiempo, había pensado que era normal para los saqueadores. Sin embargo, también eran los que alimentaban a los saqueadores en el mundo. No formaban parte de bandas más grandes y solo podían mantener la boca cerrada y la cabeza gacha cuando trataban con ellos. La tercera razón. Habló en voz más baja, levantando su dedo anular. Marsh y algunos de los otros miembros de los penes y bolas te conocen antes. Si no cambiamos tu apariencia de una manera tan drástica, entonces existe la posibilidad de que te reconozcan, especialmente a medida que atraes más su atención. ¿No es esa la razón por la que debería estar al margen? Hice una mueca, rascándome el vello facial y haciendo que los huesos crujieran. Deja de rascarte eso. Jack me apartó la mano de un manotazo. ¿Sabes lo difícil y raro que es encontrar a Jair Instagrow? Me gasté un dineral en este disfraz para ti. Con esa barba tupida y esas gafas, nadie te notará. ¿Y por qué tengo el estómago al descubierto? ¿Y si me apuñalan o me disparan? Ponte la cinta alrededor del cuello. Sí, ahí mismo. Saqué un arco y, de repente, un palo de huesos enrollado se desenrolló, cubriendo mi estómago con un plato de huesos. Jack lo miró con orgullo. ¿En serio? Pregunté. ¿Qué? Preguntó Jack con inocencia. Esto no va a desviar una bala. Deja de quejarte, chico. Corte de pic. Todos los asaltantes hoy en día tienen un truco. Joyas, huesos, cabezas reducidas, si no haces algo para que te noten, entonces te ignorarán. Dada tu juventud, es creíble que seas un idiota con una armadura de hueso. Los asaltantes hacen lo que los hace sentir geniales, y tú encajas en el papel de un aspirante. ¿Acaso parezco tan joven? Refunfuñé, resistiendo el impulso de tirar de mi barba otra vez, pero ya me había convencido con la primera parte. Ni siquiera sabía por qué me quejaba. Había querido entrar en el departamento de I+D de Alleco desde el principio, y no confiaba lo suficiente en ellos como para quedarme al margen mientras entraban y potencialmente elegían primero las tecnologías que necesitaba o quería. Por supuesto, tampoco pensaba compartir nada que no fuera necesario. Por mucho que Jack afirmara que éramos un equipo con el mismo objetivo, yo sabía que cada uno luchaba por sí mismo. Una vez que me hiciera pasar, haría lo que tuviera que hacer sin importar su presencia. Vamos, es por aquí, anunció Jack. Llevábamos caminando unos 15 minutos. Jack no caminaba por el centro de la calle. Iba de un edificio a otro. Parecía tener la zona planificada de una forma que yo ni siquiera había considerado. A veces, nos hacía salir por una ventana, mientras que otras veces subíamos por una escalera de incendios parcialmente derrumbada. Sin embargo, por muy destrozado que pareciera el camino, siempre parecía encontrar la manera de seguir adelante de un edificio a otro. Algunos de esos edificios incluso habían sido ocupados por mutantes. Podía oír sus gritos y gruñidos resonando por todo el edificio. Cada mutante emitía gritos distintos, aunque no tenía la experiencia suficiente para distinguirlos. La mayoría eran salvajes, zombis del principio del apocalipsis.
Aunque cabría esperar que tras un apocalipsis zombie hubiera zombies por todas partes, ya había ocurrido hacía varias décadas, y mutantes y humanos más fuertes habían seguido trabajando en la ciudad. Como resultado, la población salvaje no era tan prevalente como podría haber sido de otro modo. Incluso las bestias y los espectros mataban a los salvajes al verlos. Los salvajes modernos solían esconderse en lugares oscuros y solo salían a cazar de noche. Por eso era más seguro viajar en interiores de noche, y por eso Jack decidió hacerlo así. Jack se tiró al suelo y empezó a gatear. En ese momento, Pix movió sin preguntarle, así que yo también. Los tres nos arrastramos bajo una estructura derrumbada que apenas tocaba el suelo. No era claustrofóbico, pero incluso a mí me costó arrastrarme por allí. El techo podía derrumbarse en cualquier momento, e incluso lo oí crujir levemente después de que Pig lo pateara accidentalmente. Me agradecí por primera vez mi tamaño relativamente pequeño, aunque la barba era un fastidio enorme. Todavía no podía creer que fuera parte de mi cara. Al salir del otro lado, siseé. Justo delante de nosotros había una criatura. Parecía más un esqueleto que un humano, con la piel reseca estirada sobre el cráneo y carne blanca y muerta. Salvaje. Empecé a agarrar mi arma, pero Jack me puso una mano en el brazo. El salvaje me miró la mano y luego hizo una mueca de desprecio, mostrando aún más los dientes con las encías retraídas. ¿Qué? ¿Nunca has visto un demonio? Habló con voz ronca. Parece que la selección de saqueadores cada año es más absurda. Al oír su voz, me relajé un poco, pero solo un poco. Se parecía a un salvaje, aunque los salvajes parecían más descompuestos y menos esqueléticos. Supuse que había algunas diferencias. Parecía más una momia disecada sin las vendas blancas. Esto significaba que era uno de los mutantes. Había visto bestias y espectros, pero nunca antes me había topado con soldados, demonios o cambiapieles. Había oído que los soldados eran como goblins. Resultó que eso era un demonio. Pensé que este era un grupo de saqueadores, no lugar para mutantes, respondí, intentando hacerme el asaltante. ¿Eso pensabas? La criatura resopló. Quizás deberías deshacerte de tus istas y fobias antes de unirte a un gran grupo de saqueadores. Los saqueadores creen en la libertad por encima de todo, y eso significa trabajar con otras personas de todas las formas y tamaños. Ignora a mi amigo, un salvaje se comió a su chica hace poco, y mira al tipo, no suele tener citas, declaró Jack mientras me lanzaba una mirada de advertencia. Solo pude encogerme de hombros. No creía que los asaltantes necesitaran cuidar sus palabras. Por suerte, las palabras de Jack parecieron mejorar el movimiento del demonio. Soltó una carcajada. Todos ustedes son feos para mí, pero estoy de acuerdo, él es un poco más feo. Encontrar una mujer dispuesta a acostarse con eso es difícil. Pero no tienes que preocuparte por los demonios. La mayoría nos llevamos bien con los humanos. Bueno, aparte de los cambiapieles, somos los únicos que no nos alimentamos de humanos. Me dio una palmada en la espalda. Yo también me quedé sin sexo una vez. Es frustrante. Te diré que, si pasas la prueba y entras, te emparejaré con una joven y atractiva demonio. Caramba. Incluso le gustan los canosos feos como tú. ¿Un demonio? ¿Eso no significaría que ella se vería como un esqueleto como este tipo? Intenté mantener la cara seria mientras Jack me fulminaba con la mirada. Claro, qué cosa, gracias. Jaja, qué chico. Me dio una palmada en la espalda. Dije que haría lo que tuviera que hacer para entrar en I+D Alco, pero quizá fuera demasiado. Capítulo 13. No éramos los únicos reunidos esa noche. Mientras me llevaban a un edificio en ruinas, vi a media docena de asaltantes que parecían iniciados en el pene y los huevos. ¿Era tan codiciado convertirse en asaltante? Parecía haber dos parejas, y las otras dos trabajaban por separado. Nosotros tres éramos el grupo más numeroso. Una pareja estaba formada por una chica y un chico que no se diferenciaban mucho de los habitantes del yermo. La otra pareja eran dos hombres con uniformes de seguridad. Los dos últimos llevaban capas y ocultaban su identidad, probablemente aprovechando su falta de información para protegerse donde la mayoría no podía. El demonio miró a su alrededor y luego su rostro se tornó disgustado. En ese momento, se oyó un golpe en una puerta que daba a lo que parecía un armario. Sonaba como si alguien estuviera revolviendo por ahí. El demonio puso los ojos en blanco y se dirigió a la puerta. Agarró el pomo y la abrió de un tirón.
Lo que vi al otro lado me hizo sonrojar al instante y me encontré dándole la vuelta. La chica soltó un grito, escondiendo la cara en el hombro de su novio. Ni Jack ni Pick apartaron la mirada, y los otros dos hombres observaban divertidos. Había un asaltante allí. Tenía los colores de la polla y los huevos, pero también los tenía fuera. Había una chica de rodillas usando la boca, y eso era todo lo que me atrevía a describir. El tipo miró al demonio y sonrió con suficiencia. La chica intentó levantarse, pero él la agarró por la nuca y la obligó a avanzar. Ella hizo ruidos de arcadas al resistirse, pero él actuó como si apenas se diera cuenta. ¿Ya has terminado? Preguntó el demonio con voz molesta. Casi. Sonrió con suficiencia. Ah, bien, ya sabes, Rex. Deberías considerar divertirte un poco de vez en cuando. Por otra parte, ¿eres capaz de hacer eso? Me imagino que la cosita se ha caído. Los dos hombres soltaron un grito, pero cuando el demonio llamado Rex los fulminó con la mirada, se callaron rápidamente. Nunca te tomas nada en serio. Por eso te degradaron a seguridad de reclutamiento otra vez. Volvió a mirar al tipo del armario, que por fin soltaba a la chica. Finalmente me obligué a mirar atrás ahora que lo había guardado. Ella se dio la vuelta y empezó a tener arcadas, incluso vomitó un poco. Él la miró e hizo una mueca. No tienes reflejo nauseoso en absoluto. Será mejor que trabajes en eso si consigues entrar en la polla y los huevos. Ese sí, la chica farfulló, limpiándose la boca y lanzándole una mirada fulminante. Dijiste que si lo hacía, ¿qué, me dejarías entrar? Dije que te recomendaría. Oye, Rex, tiene los labios muy suaves, deberías probarla. El tipo se rió en su cara antes de girarse y sonreírle al demonio. Él es quien decidirá si te conviertes en una iniciada o no. Tendremos que ver si está dispuesto. Se giró para mirar al demonio esquelético y entonces palideció. Quizás entiendas por qué me eligieron como reclutadora, respondió Rex. Como dijo Deep, tengo la última palabra. Y no me gustan tus carnosas. Son demasiado feas. La chica, que parecía casi tan guapa como Feater, le lanzó a Deep una mirada de odio, pero ella estaba saliendo del armario con una sonrisa en el rostro. Su expresión se transformó en esperanza. Finalmente se puso de pie y salió del armario, pero se mantuvo a distancia de los demás y con la mirada fija en el suelo. Sentí que alguien me daba un codazo en el costado y me giré para mirar a Jack, que tenía una expresión ligeramente divertida. Esto es el yermo, ¿no? La gente da más por menos todo el tiempo. Jack habló en voz baja. Asentí brevemente. Ya era consciente de lo duro que podía ser este mundo. Katarina y Kiera estarían viviendo vidas así si yo no hubiera venido. Esa fue parte de la razón por la que me negué a renunciar a este mundo. Tenía que asegurarme, enriquecerme y estar a salvo en ambos bandos, o no tendría sentido hacer nada de eso. Todos deben luchar para ser aceptados en nuestras filas, comenzó Rex finalmente. No hay equipos. Cada uno debe pasar por su cuenta. Los que están a su lado no son sus amigos. Lo único que tienen es a sí mismos. Miró a cada una de las parejas, terminando en nosotros tres. Pick, Jack y yo intercambiamos miradas, pero ya me habían dicho cómo iría gran parte de esto, así que ya lo esperaba. Primero lo primero, Deep interrumpió. Entreguen sus fichas. Si no tienen una ficha, pueden irse a la mierda. Caminó de un grupo a otro, y cada persona presentó su ficha. Nosotros no fuimos la excepción. Jack me había dado mi ficha, y la había guardado en mi inventario digital, que era el único lugar donde estaba seguro de que no la perdería. Cuando el tipo vino a mí, lo saqué del inventario fingiendo que estaba haciendo un truco de magia. No sabía el truco, pero me resultó más fácil fingir que sí que revelar que tenía un inventario digital. Era difícil sacar cosas de mi bolsillo con inventario digital, ya que no se materializaba si no había suficiente espacio. Con mi floreó, la gente veía lo que quería ver. El tipo simplemente gruñó y luego continuó. Cuando llegó a la mujer que había tenido previamente en el armario, ella estaba rebuscando en sus bolsillos, cada vez más frenética. Se inclinó hacia adelante y sonrió, y esa fue la primera vez que noté que le faltaban dientes. ¿No tienes una ficha? Preguntó con voz burlancia. Solo tenía, se quedó paralizada al comprenderlo y levantó la vista. ¿La cogiste? ¿Ja? Exclamó exageradamente. Yo. ¿En serio perdiste tu ficha y ahora me culpas? Aunque gritaba, sus palabras sonaban huecas, y todos los presentes adivinaron que le había robado la ficha durante el intercambio anterior. No, tenía mi ficha.
Gritó. Incluso me pediste que te la mostrara antes, ¿recuerdas? Sin ficha, no se permite la entrada. Respondió. Bastardo. Agarró el cuchillo que llevaba en la cadera, pero el sonido de un arma amartillada la detuvo. No fue Dick quien se movió, sino Rex. Tenía una pistola apuntándola a la cabeza y una mirada seria. Si no tienes una ficha, entonces no perteneces aquí. Habló en voz baja. Pepero. Mantener tu ficha hasta este momento es parte del desafío. Intentaste burlar las reglas intercambiando favores sexuales. Perdiste. Abrió la boca y luego la cerró. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero lo último que mostró fue una expresión de odio. Finalmente se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, dando un portazo. El silencio se prolongó un momento, y luego Dick soltó una risita. Levantó una ficha entre los dedos. Podría haber sido una de las fichas que acababan de recoger, pero todos podíamos adivinar cuál era. No está mal, demonio. Rex desamartilló el arma, emitiendo un gruñido gutural de irritación. No me gusta jugar a tus jueguitos. Tenemos un trabajo que hacer y nos estás haciendo perder el tiempo. Dib levantó las manos como si Rex le estuviera apuntando con el arma. Me rindo, por favor. Al fin y al cabo, son órdenes del demonio. Rex lo observó un momento más antes de envainar el arma y volverse hacia nosotros. Los demás han proporcionado una ficha. La ficha y la ubicación son solo los requisitos para tener la oportunidad de unirse. Cualquiera puede decirte dónde y cuándo nos encontramos, y conseguir una ficha puede ser tan fácil como ver a alguien perderla. La chica que quedaba del grupo se puso roja de nuevo mientras su novio la calmaba. Empecé a preguntarme cómo habían conseguido 2 fichas. Ella podría haber hecho algo así. Esto era el yermo, después de todo, y los fuertes se aprovechaban de los débiles. Las mujeres querían hombres fuertes que pudieran protegerlas, y a falta de un solo hombre, preferían un grupo fuerte. Theater me lo había dicho. Pues adelante. Pick intervino. Rex le lanzó una mirada al hombre bajo y luego asintió con aprobación. A mí también me gusta ir directo al grano. Tu prueba es bastante simple. Tenemos información de que un convoy fue atacado a las afueras de la ciudad. Deben llegar allí y saquear todo lo que puedan conseguir. Si ofrecen un tributo lo suficientemente grande, entonces están dentro. Sin embargo, solo acepto a 3 de ustedes, así que los 3 mejores tributos ganan. Empecé a comprender por qué nos quería a los 3. 3 puestos y 3 oportunidades para unirnos. Jack probablemente siempre esperaba que uno de nosotros perdiera. ¿De qué clase de convoy estamos hablando? Preguntó uno de los hombres encapuchados que vino solo. La boca huesuda de Rex se transformó en una sonrisa aterradora. Vimos pasar a uno grande. Logramos ver sus banderas. Roja, blanca y azul. Mierda, murmuró Jack mientras todos parecían reaccionar al instante. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Le susurré. La bandera roja, blanca y azul. Es la democracia. El antiguo gobierno de Estados Unidos. Capítulo 14. ¿La democracia? Es solo un nombre, espetó Jack. No son democráticos en absoluto. Nadie sabe mucho sobre ellos. Algunos creen que intentan restaurar el gobierno anterior, aunque no está claro si es cierto. Llegan a una zona como una tormenta de fuego y se van después de que el lugar haya quedado reducido a cenizas. ¿No tienen claro qué quieren? Pregunté. Usan robots. Sus aviones, tanques, unidades terrestres y todo lo demás que usan se controla remotamente. Tienen fábricas y siguen reuniendo recursos para construir máquinas en ellas, pero eso es todo lo que se ha podido determinar al abrir una de ellas. Algunos incluso sugieren que no hay nadie que dirija la democracia. Es solo un sistema abandonado que permanece en funcionamiento a perpetuidad. Las máquinas crean máquinas con el único propósito de construir más máquinas. La cima de la tecnología. La mejor tecnología del yermo. Rex intervino. El gobierno colaboró estrechamente con Alco. Al final, algunos creían que no había diferencia entre Alco y el gobierno. Por eso, tienen algunas de las mejores armas. Si logramos rescatar suficiente tecnología como esa, podríamos convertir a Cocan Valles en una fuerza significativa en la ciudad. La mayor parte será inútil, propiedad de Alco, declaró uno de los participantes encapuchados. Esto es un simple robo. Que los hackers de Cocan Valley se preocupen de lo útil. Claro, cuanto más útil sea algo, más puntos ganarás. Jack me miró, pero mantuvo la boca cerrada.
Pensábamos lo mismo. Probablemente podría desbloquear mucha de esa tecnología, pero sería inútil para la mayoría a menos que hubiera otro perco como el mío. Me hizo preguntarme si Marsh tendría algún medio para reiniciar la tecnología de la misma manera que yo. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿no sería mucho más fuerte que los otros grupos de Raiders? ¿Cómo es eso justo? Preguntó el tipo que llegó con la chica. ¿Justo? Resopló Rex. ¿Qué justicia existe en el páramo? Puedes ser tan capaz como cualquiera, y sin suerte, acabarás sin nada. No se equivocaba. Si no hubiera tenido la suerte de encontrar un perco poco después de llegar al páramo, nunca habría llegado tan lejos. ¿Cuánto tiempo hace que abandonaron este transporte de la democracia? Preguntó Jack. Rex asintió a Jack por hacer preguntas más relevantes. Se hundió hace un par de semanas. Semanas. Uno de los grupos de 2 hombres gruñó. Bien podría ser una década. ¿Cómo no lo van a desguazar? ¿No es porque algo lo protege? Ofreció Jack. Rex se encogió de hombros. Tenemos poca información sobre por qué no se ha limpiado el naufragio todavía, pero sí sabemos que todos los que han sido enviados no han regresado. Entonces esto es un suicidio. Gritó la chica. No somos ningún grupo militar, ¿cómo crees que podemos entrar ahí? Añadió uno de los hombres encapuchados. Es tu decisión ir o no, respondió Rex con firmeza. No tienes que abrirte paso luchando. Puedes escabullirte, hackear o como quieras. Tampoco necesitas conseguirlo todo, aunque quien consiga más gana una posición. Estas son las condiciones. Las coordenadas están aquí. Dejó una pequeña ficha en un escritorio abandonado cercano, y apareció un holograma con una ubicación. Mi perco pitó, recibiendo automáticamente las coordenadas. Los que no tenían percos, sacaron sus mapas y rápidamente empezaron a buscar el lugar. Ah, una cosa más, declaró Dick mientras todos empezaban a concentrarse. Mi trabajo es observar. Tengo una posición estratégica con vistas a toda la zona del naufragio. En otras palabras, te estaré vigilando todo el tiempo. Si alguien intenta huir con lo que consiga, te dispararé en el acto. Si creíste que podías comprar tu entrada regalándonos alguna tecnología que encontraste por ahí, lo sabremos. Esto no es caridad. Los objetos que consigues vienen a nosotros, o se desperdician en el suelo. Y si encuentra algo que le guste lo suficiente, te matará antes de que puedas reportarlo y decir que lo encontró, susurró Jack, agarrándome del hombro. Vamos, chico. Cuanto antes nos pongamos en marcha, mejor. No. ¿Estamos trabajando por nuestra cuenta? Pregunté. Resopló. ¿Quieres abrirte paso hasta allí solo? Todos vamos al mismo sitio, así que mejor que avancemos juntos. La unión hace la fuerza. Esto se mantiene incluso entre enemigos. Es más difícil atacarse entre sí cuando están todos juntos. Nadie quiere ser el próximo traicionado, así que nadie está dispuesto a tomar partido. Sus palabras fueron pronunciadas lo suficientemente alto como para que los demás también pudieran oírlo. Fue intencional. Todos se miraron y luego se encogieron de hombros. Parecía un plan tan bueno como cualquier otro. Cualquier traición podía esperar hasta que evaluáramos la situación y empezáramos a recopilar tecnología. Esas traiciones tampoco eran solo entre grupos. Necesitaba entrar en el departamento de I+D de algo. Si se trataba de Jack, Pico yo, tomaría mi decisión. No me sentía mal. Sabía que los otros dos pensaban igual. Jack me lo había enseñado. No había amigos en el yermo que no te traicionaran en las circunstancias adecuadas. ¿Eso incluye a Katarina, Kiera y Raven? Hice una pausa. ¿Me traicionarían si les conviniera? Katarina y Raven sobrevivieron, aunque el páramo las había llevado por caminos completamente diferentes. Katarina lo superó, evitando la mayor parte del trauma, endureciendo su corazón y desconfiando de los demás. Mientras tanto, Raven había enfrentado todo el trauma, pero aún tenía a quienes podía confiar. Si hubiera sido tan reservada como Katarina, ¿podría haber evitado su destino? Negué con la cabeza. No podía empezar a preocuparme por esas cosas ahora mismo. Regresábamos al yermo. No tenía tiempo para preocuparme por gente que ni siquiera estaba presente. En cambio, no perdía de vista a Jack y Pick. Pronto se nos unieron los 6 candidatos restantes. Cada grupo se mantuvo aislado, mirándose con recelo, pero como dijo Jack, era mejor tenerlos a la vista que fuera de ellos.
Le pedí a Cecilia que me indicara el camino ideal para saber qué camino tomar, pero a veces nuestra dirección cambiaba cuando alguien usaba su conocimiento para subsanar un posible problema. Jack previó la mayoría de los problemas, pero en una ocasión el grupo masculino señaló un posible punto ciego que debía evitar. En otra ocasión, uno de los hombres encapuchados mostró un atajo oculto que acortaba 2 manzanas de viaje. Puede que no parezca mucho, pero en el yermo, cada manzana puede ser la última. Finalmente, llegamos a las afueras de la ciudad. Solo había llegado a esta zona una vez antes, cuando nos dirigimos hacia el mercader de esclavos. Esto estaba en un lado diferente de la ciudad, y a diferencia de la zona que había visitado antes, que estaba claramente dividida por un gran campo muerto y autopistas, esta parte de la ciudad parecía degenerar en edificios cada vez más pequeños hasta que atravesamos las afueras. Muchas de esas casas se habían derrumbado parcial o totalmente. Muy pocas serían consideradas habitables después de tanto tiempo. Parecía que los edificios de la ciudad habían sido construidos con materiales más resistentes, o quizás esa era simplemente la diferencia entre el hormigón y la madera. Las casas más pequeñas y las calles más anchas también significaban menos refugio. Empezamos a agacharnos más y a movernos de casa en casa, deteniéndonos periódicamente para observar el entorno. No veo nada, susurré, escudriñando el área circundante después de permanecer escondido un tiempo. Ni siquiera mi perco detectó señales de vida cercanas aparte de nosotros. Algunas de las cosas más peligrosas del páramo no necesariamente caminan por el suelo, respondió Jack, señalando hacia arriba. Entrecerré los ojos en la dirección que señalaba, y a lo lejos pude ver un pequeño grupo de pájaros. Fruncí el ceño al mirarlos. Eso no se ve tan mal. En ese momento, vi a uno de ellos descender en picado. Al tocar el suelo, empezó a aletear de nuevo. En sus garras había algo forcejeando. Al entrecerrar los ojos para ver mejor, me di cuenta de que la criatura entre sus garras parecía ser una especie de caballo mutante de 6 patas. Me di cuenta de que las criaturas estaban más lejos y eran más grandes de lo que podía imaginar. Suponiendo que los caballos de este mundo y de aquel tuvieran el mismo tamaño, esto haría que su envergadura fuera el doble que la de un humano, 3,5 metros. El segundo pájaro se aferró a una parte del caballo, y un momento después se partió en 2, derramándose sangre al suelo. Sin embargo, el caballo se detuvo. Solo pude contemplar la espantosa escena y tragar saliva. Rox. Pig casi escupió el nombre. Genial, nos dirigimos directo a territorio Rock. Con razón nadie ha conseguido hacerse con la tecnología, incluso después de tanto tiempo. Cualquiera que siga adelante se convertirá en presa de pájaros. Capítulo 15. ¿Cuál es el plan? Preguntó uno de los 2 hombres, mirando específicamente a Jack. ¿Trabajamos juntos ahora? Preguntó Jack con una expresión divertida en su rostro. Bueno, ya ves la amenaza que enfrentamos. Moriremos todos si vamos allí individualmente. Necesitamos un plan, afirmó el otro hombre. ¿No te refieres a una distracción? Habló uno de los hombres encapuchados. ¿Un chivo expiatorio que muera mientras los demás tomamos lo que queremos? Al diablo con eso. Intervino el tipo que venía con la mujer. No voy allí a morir. Los asaltantes exigían que les diera a mi novia para protegerla. Pensé que si me unía a pene y pelotas, podría protegerla, pero no voy a desperdiciar mi vida así como así. Ah, su novia se quedó sin aliento al oír sus palabras. Probé otra opción. La miró con ojos desesperados. No hay otra manera. El líder dijo que solo necesitas acostarte con él cuando vuelva. Una vez al mes, ¿verdad? Eso no es demasiado para sobrevivir. Extendió la mano para agarrarla, pero ella la apartó, dándole la espalda. Su expresión pasó de la desesperación a la ira. Dio un paso al frente, pero uno de los hombres con capas se adelantó y sacó una pistola de su cinturón, apuntándolos. Parece que la señora no quiere ir con ustedes. Fue suficiente amenaza para detenerse. Miró del arma del hombre a la chica que se encogía detrás. Su expresión se ensombreció. ¿Así es como va a ser? ¿Vas a chuparle la polla a uno de estos tipos y esperar que te ayuden? No te protegerán como yo. Te usarán y te desecharán. Nos fulminó con la mirada a todos mientras retrocedía, y cuando vio que nadie respondía, levantó los dedos medios. Vete a la mierda, puta. Una zorra como tú no vale la pena morir por ella. Se dio la vuelta y echó a correr por donde había venido.
Sin embargo, apenas logró avanzar media cuadra antes de que se escuchara una explosión. La sangre le salpicó la cabeza y se desplomó en el suelo antes de morir. ¡Mierda! Uno de los dos hermanos maldijo mientras se agachaba para cubrirse. El sonido de Rox chilló en la distancia. ¿Quién demonios fue? Espetó el otro hermano. No fue ninguno de nosotros. Jack mantuvo la calma. ¿Un francotirador? El hombre que previamente había sacado su arma miró con cautela al cielo mientras se agachaba, mirando a la chica. ¿Estás bien? La chica asintió, pero su rostro estaba pálido y se agachó de nuevo entre los escombros como si quisiera desaparecer. Claramente no miró donde yacía el cuerpo del chico. Es más probable que sea el reclutador de observación de Cocan Valls, explicó Pick, encendiendo un cigarrillo y tomando una inhalación profunda. Deep, ¿era? Se supone que solo nos disparará si despegamos con su tecnología. Sí sé. Parece que cambió de opinión. Jack se encogió de hombros. Tenía un mensaje que darnos. ¿Avanzamos o morimos? Su mensaje fue alto y claro. Sí, bueno, tiene una forma curiosa de transmitir mensajes. Uno de los hombres levantó la vista con cautela. El ruido puso a los Rocks frenéticos. Están empezando a buscarnos. Creo que estamos bastante ocultos desde arriba donde estamos, pero si asomamos la cabeza, estamos muertos. Somos blancos fáciles aquí afuera. Ahora mismo. Declaró Jack, mirando un poco a su alrededor antes de encontrar un lugar entre los escombros cerca de las paredes medio derrumbadas y acostarse. Sin embargo, los Rocks dormirán durante el día. ¿De día? Preguntó uno de los hombres con incredulidad. Su visión es aún mejor durante el día. Pueden irse ahora. Jack se encogió de hombros, echándose una manta sobre las piernas. Prefiero dormir un poco mientras pueda. Mañana por la mañana va a ser un día peligroso. Aunque se suponía que era una carrera para conseguir la mejor tecnología, nadie quería morir. No podíamos huir, y la situación exterior era demasiado inestable como para arriesgarnos a seguir viajando. Lo mejor que podíamos hacer era refugiarnos bajo unos escombros derrumbados que aún tenían suficientes paredes y techo para que los Rocks no pudieran vernos. Todos llegaron a ver las cosas igual que Jack, aunque algunos dudaron y discutieron consigo mismos un rato antes de finalmente acampar. El campamento se estableció rápidamente, y aunque éramos oponentes, no amigos, el campamento se formó como uno solo. Sacaron un pequeño horno nuclear, y uno de los dos hombres le lanzó algo de comida a la chica. Puedes hacer algo útil y cocinar esto. Ella no tenía elección, así que empezó a cocinar la comida que le dieron. Para mi sorpresa, los dos hombres compartieron la comida con todos. También recibí un pequeño trozo de carne, aunque lo guardé en mi digitalizador en lugar de comérmelo. En su lugar, saqué una barra de comida y la comía a escondidas cuando nadie me miraba. Tenía provisiones de comida para varios meses, así que podría sobrevivir en el yermo un buen tiempo si volvía a quedar atrapado. Una vez que guardé la calefacción, empecé a darme cuenta del frío que hacía. Habíamos estado corriendo la mitad de la noche y estábamos muy estresados, así que había estado sudando casi todo el tiempo, pero ahora que estábamos sentados en un mismo sitio y era bien entrada la noche, el frío empezó a azotarme. Saqué una manta del digitalizador y me la cubrí. Mis ojos no pudieron evitar mirar a la chica. El chico con el que viajaba llevaba todas las provisiones, y cuando se fue, también las llevaba. La mochila estaba ahora a media cuadra de allí, pero si intentaba irse, le dispararían o la atacarían los Rocks. Como resultado, solo pudo quedarse sentada, acurrucada, temblando. Su mirada iba de una manta a otra, y para mi horror, me di cuenta de que podía adivinar lo que pasaba por su mente. La única posibilidad de tener calor esta noche era compartirlo con alguien presente. Parecía que estaba considerando seriamente meterse en la cama del hombre soltero que la había protegido antes. Era evidente que estaba un poco intimidada por el grupo de dos hombres, que tal vez querrían compartirla. Toma. Le lancé una manta térmica de mi digitalizador. Se quedó paralizada cuando cayó sobre sus pies, pero después de un momento extendió la mano, la recogió y se envolvió en ella. Gracias. No quería que se equivocara, así que me di la vuelta inmediatamente. Me quedé frente a Jack, que en lugar de dormir, me observaba divertido. ¿Qué? Pregunté. Sigues siendo demasiado amable para el páramo, Daniel. Respondió con una voz casi cariñosa. Como sea, negué con la cabeza antes de mirarlo. ¿Cuál es el plan para mañana?
El convoy de la democracia fue alcanzado en los terrenos de caza de los Rock. No son tontos. Saben que ese tipo de equipo atrae gente. Estarán esperando para atacar a cualquiera lo suficientemente codicioso como para venir a buscarlos. Ir al convoy es un suicidio. Espera, entonces, ¿qué vamos a hacer? He estado observando sus movimientos. Levantó la vista y me di cuenta de que se había posicionado en un lugar donde un hueco en el techo le permitía ver el cielo. Parece que vienen de esa dirección. Hizo un débil gesto con las manos en una dirección general un poco al norte de donde se suponía que estaba el convoy. ¿De dónde vienen? Pregunté con cautela. Estaba bastante seguro de que no era el único que escuchaba. Tenía la sensación de que todos los oídos estaban puestos en nosotros en ese momento. Prefiero atacar donde menos se lo esperan, respondió Jack. Si están en los terrenos de caza esperando una emboscada, no estarán protegiendo sus nidos. Dejamos algunas bombas incendiarias con temporizador. Cuando exploten, los nidos arderán, creando una nube en el cielo. Todos los Rock regresarán a casa a toda prisa, y entonces saquearemos el convoy hasta agotar sus recursos. Lo observé unos segundos. ¿Funcionará? Se encogió de hombros. Es mi plan. Como ya he dicho, puedes hacer lo que quieras. No dijo nada más, en su lugar cerró los ojos. Sabía que probablemente tenía la mano en el gatillo de un arma y estaba tan alerta como siempre. Me recosté y me envolví en la manta como un capullo. Deseaba poder regresar a mi mundo y volver aquí por la mañana, pero sabía que era imposible. Me había prometido a mí mismo que no arriesgaría más mi vida en el páramo, y aquí estaba, en las afueras de una ciudad, con un plan descabellado para invadir un nido de pájaros mutantes. Saqué mi espada, manteniéndola a mi lado para poder usarla en cualquier momento. Al pasar los Rocks por encima, emitían fuertes chillidos que me dificultaban conciliar el sueñño. Sorprendentemente, a pesar de todos los peligros que me rodeaban, sentí que mi cuerpo se desplomaba en la inconsciencia. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 16. Sentí una presión en los hombros y, instintivamente, apreté con fuerza el cuchillo que estaba debajo de la cama. Con solo pulsar un interruptor, mi hoja se afilaría increíblemente, capaz de cortar casi cualquier cosa, incluso a cualquiera que me amenazara. Es de mañana. Hora de irnos. Jack me habló suavemente al oído. Sin decir palabra, me incorporé. El cuchillo seguía en mis manos cuando lo saqué de debajo de la almohada que había usado. La almohada regresó a mi digitalizador mientras me ponía de pie. Todos los demás parecían estar ya levantados. La mayoría revisaba sus provisiones, pero uno o dos me observaban. Al ver el cuchillo, asintieron levemente. No sabía si era para aceptar que no era una presa fácil o para reconocer los problemas que tendrían que enfrentar si iban a por mí. ¿Vamos por el nido? Pregunté en voz baja mientras sacaba una botella de agua de mi digitalizador, la abría y me la bebía de un trago. Para cuando bajé la mano, ya había desaparecido del digitalizador. No quería que los demás vieran demasiado de lo que tenía. Si se enteraban de que llevaba comida y agua frescas, por no hablar de mi fachada de asaltante, quizá ni siquiera estaría a salvo. Solo Jack sabía algo de mis habilidades, y quizá Pete también se había dado cuenta de alguna que otra cosa. Sin embargo, aparte de mi perco, tampoco les dejé saber nada más de mí. He estado analizando las señales toda la noche, dijo Cecilia por mi auricular, que no me había quitado la noche anterior por si necesitaba alertarme de algo a mi alrededor. He conseguido reconstruir un mapa localizado. Las marcas son cualquier tecnología que emita una señal. Predigo que el convoy está a 3 kilómetros al sur y el nido de pájaro a 2 kilómetros al sureste. ¿Incluso puedes predecir dónde está el nido? Oculté mi pregunta con un bostezo mientras estiraba los brazos. Cecilia era la otra razón por la que podía tener confianza en este grupo. La dejé vigilándome toda la noche, así que aunque me quedé dormida, no es que no pudiera avisarme de inmediato. Por desgracia, me dolía la oreja donde había dejado los auriculares. Tampoco era invisible para los demás, pero este mundo nunca desarrolló auriculares inalámbricos, y la mayoría de la gente en el yermo tenía por costumbre no preguntar. Probablemente se llevaron cualquier tecnología que encontraron brillante a su nido, explicó Cecilia. El nido podría ser un lugar tan bueno para atacar como el convoy. Su cálculo de la ubicación del nido parecía coincidir con la evaluación de Jaque. Jack probablemente sabía más de lo que dejaba entrever, incluyendo que allí había tecnología. ¿Era ese su objetivo?
Quería que todos viéramos el convoy. Todos correríamos hacia él mientras Jack despejaría el nido y regresaría con muchos recursos. Me pregunté si mi francotirador silencioso aceptaría esos objetos como artículos para el convoy. Supongo que dependía de lo que Jack encontrara y de con qué estuviera dispuesto a sobornar al otro hombre antes de permitirle irse con vida. Sí, no lo habíamos dicho en voz alta, pero todos llegamos a la conclusión de que no nos iríamos de este suburbio sin pagarle un impuesto. Así que no solo tendríamos que reunir suficiente tecnología para que nos aceptaran en Cotton Valls, sino también para sobornarlo. Así eran las cosas en el yermo, y un grupo de saqueadores no esperaría menos. Simplemente me dio pena la chica. Anoche había evitado meterse en la cama de alguien por mi culpa, algo que me había ganado algunas miradas sombrías, pero esa mañana mi manta estaba suavemente doblada a mis pies. No tenía armas ni medios para sobrevivir a una incursión. Dudaba si darle una de mis pistolas cuando Jack se acercó y me ofreció una. Toma, tómala, declaró, y al notar que lo miraba, resopló. Nadie debería morir desarmado en el yermo. La noche anterior me había estado diciendo que era demasiado amable, pero ahora se estaba portando bastante bien, aunque sus palabras parecían sugerir que probablemente moriría de todos modos. Sin embargo, eso no la inmutó. Incluso muriendo en un desierto abrasador, lamerías cualquier gota que te dieran. Rápidamente le arrebató el arma antes de asentir y susurrar gracias. Uno de los hombres solteros la fulminó con la mirada, y por su rostro era evidente que esperaba salvarla de una situación desesperada para ganarse su afecto. Ahora que estaba armada, era menos probable que eso sucediera. Bueno, no era como si la situación no se volviera peligrosa, él no la abandonaría en un segundo de cualquier manera. Todos y cada uno de nosotros éramos desechables para los demás. ¿Nos vamos?, pregunté, reemplazando mi cuchillo con la pistola que casi le di a la chica. Podríamos irnos. Manténganse agachados y en silencio. Si pueden estar debajo de algo, estén debajo de algo. Los Rocks tienen una visión extraordinaria y si nos ven, nos cazarán aunque tengan que perseguirnos durante kilómetros. Asentí, y el grupo comenzó a moverse. No fue hasta que comenzamos a salir por la puerta que notamos que dos personas se quedaban atrás. Jack levantó una ceja a los dos grupos masculinos. Hemos decidido ir por el convoy, dijo el hombre. ¿El convoy?, gruñó uno de los hombres encapuchados. ¿No querrás decir que vas a esperar a que hagamos la distracción para poder elegir primero? La chica jadeó, mientras Pete escupía a un lado. Nos obligan a trabajar duro y tratar de cosechar las recompensas. Los dos hombres amartillaron sus armas, de pie desafiantes contra el resto del grupo. ¿Quieres hacer algo al respecto? Dijiste que harías lo que quisieras, y que podíamos hacer lo que quisiéramos. Lo que hagas en el nido no tiene nada que ver con nosotros. Si fallabas, estaríamos solos, e incluso si tenías éxito, aún teníamos que acercarnos con todos esos rocks sobre nuestras cabezas. Si cosechamos recompensas, es solo nuestra suerte por tomar una buena decisión. Eso no es, empecé a hablar, pero Jack me agarró del brazo. No te molestes con ellos. Estamos tratando de convertirnos en saqueadores, no en familia. No me deben nada, y yo tampoco a ellos. Lo miré y asentí. Tenía razón. Ya me había abstenido de hablar antes de que me agarrara del brazo. Ya había recordado que no había justicia en el yermo. Quizás esta sería su mejor decisión y aseguraría sus posiciones. Quizás, los mataría. Solo el tiempo lo diría. Los demás nos marchamos mientras nos apuntaban con sus armas. Solo cuando sus sonrisas desaparecieron de la vista, sentí ganas de respirar hondo. No me intimidaban, pero sí me molestaban. Supuse que la mayoría de los presentes intentarían matarlos si tuvieran la oportunidad, pero no estaba seguro de qué haría. No me atreví a decir nada, porque ya estábamos afuera y debíamos guardar silencio. Avanzamos en una pequeña fila. Jack tomó la delantera y todos los demás parecían seguirlo. Su carisma parecía haberlo puesto al mando una vez más. Sin embargo, no era solo una sonrisa, sino también su porte. Se movía con confianza, y esa confianza era contagiosa. Aunque tranquilizaba a todos, nadie era tan insensato como para bajar la guardia. Todos mantenían la vista en alto, siempre atentos a los rocks. De vez en cuando, alguno volaba sobre nosotros, aunque Jack parecía tener razón. Todos venían de una dirección y se dirigían a otra. La mayoría se dirigía en dirección contraria al lugar al que íbamos, hacia las coordenadas del convoy que nos habían dado. Al acercarnos, solo vi uno o dos rocks sobrevolando.
En cuanto al nido, era un aparcamiento. Ese no era el término correcto. Parecía un aparcamiento, solo que todos los coches y componentes eléctricos habían sido recogidos y luego arrojados, creando un nido de metralla y hierro. Era difícil determinar algo de valor en ese montón de cosas aleatorias tomadas por los Rock, pero Cecilia ya había mapeado todo lo que emitía una señal, lo que significaba que todo lo que tuviera algún valor para mí sería pan comido de encontrar. Estoy seguro de que Jack tenía sus planes de usarnos para obtener las máximas recompensas, pero yo tenía mis trucos y era quien más se beneficiaría de esta incursión. Capítulo 17. Pic. Siseó Jack, arqueando una ceja. Refunfuñó un momento, pero aún así bajó la mochila. Un momento después, sacó unos pequeños dispositivos redondos. Jack los agarró y empezó a dárselos a todos. Miré el que me había dado. Era tan pequeño que podía rodearlo con los dedos y tenía varias luces intermitentes. Lo más llamativo era un gran botón en el centro. No toques ese botón. Jack les dirigió una mirada penetrante. No iba a hacerlo. Pensé con irritación, pero al recordar lo tonta que podía ser la gente, decidí que la advertencia probablemente no era mala idea. ¿Qué es? Pregunté. Es un detonador micronuclear. Gruñó Pic. Estos no son baratos. Micro. Nuclear. SHHH. Siseó Jack, repartiendo el último antes de volverse hacia el grupo. Tenemos que causar el máximo daño posible, pero no podemos dañar esos huevos del centro. Señaló una zona que había pasado por alto antes. La había pasado por alto porque parecía un grupo de rocas, pero ahora que las señalaba, me di cuenta de que eran un poco más lisas que una roca. ¿Eran huevos de rock? Encaja con el nombre. ¿Crees que las bombas nucleares no dañarán un huevo? Pregunté, todavía con la sensación de que me faltaba algo. Micronuclear, es micro. Resopló. La explosión destruirá su nido, pero el alcance solo acabará con los lados. Por eso necesitamos tantos. ¿Y destruir su nido los mantendrá ocupados lo suficiente como para que podamos asaltar la democracia? Preguntó uno de los hombres encapuchados, mirando su detonador con duda. No tendrán otra opción, explicó Jack. La radiación emitida actúa como alimento para las crías de Rock. Supongo que será suficiente para que empiecen a eclosionar. Los Rock tendrán que reconstruir el nido o pondrán en peligro a sus crías. Es casi como si lo tuvieras todo planeado. El otro hombre encapuchado miró a Jack con recelo. Estuve de acuerdo. No había razón para que Pete tuviera justo el explosivo que necesitábamos, ni Jack fuera tan experto como era, a menos que todo esto estuviera planeado. Sin embargo, ¿cómo era posible? Ninguno de nosotros podría haber adivinado cómo habría sido la iniciación. La única forma en que Jack podía estar tan bien preparado era si trabajaba con pene y huevos. Sabía que eso era lo que pensaban los otros dos hombres. Incluso conociendo a Jack, me invadió la sospecha. Todos tenemos nuestros secretos. Jack se encogió de hombros. Siempre ando buscando un buen botín. Casualmente me enteré de este y lo planeé independientemente de mis planes aquí. Por suerte, estas cosas coinciden. Los dos hombres no parecían convencidos, mientras que la mujer a la que también le habían entregado una bomba los miraba de un lado a otro. Parecía tener una expresión que sugería que seguiría a quien estuviera al mando, siempre y cuando pudiera mantenerse a salvo. Tenemos 6 bombas, así que supongo que las colocaremos en cada una de las 6 esquinas. Ahora que lo veía mejor, me di cuenta de que el antiguo lote se había usado como un hexágono, y por lo tanto la forma del hexágono parecía similar a un hexágono. Jack asintió. Así es. Cuando presionen el botón, tendrán 30 minutos antes de la explosión. En ese momento, deben correr hacia el convoy. En este punto, cada uno de nosotros luchará por sí mismo. Lo que puedan obtener dependerá de ustedes. Viajaré solo, y los espero a todos también. La próxima vez que nos veamos, discúlpenme si no los saludo educadamente. Pete gruñó. ¿Quién ocupa qué lugar? Los que tienen que viajar más lejos tienen menos tiempo para regresar. Supongo que echaremos un vistazo. Jack levantó la mano, que ya estaba llena de palitos etiquetados, mientras señalaba cada esquina. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El tercero era la esquina más alejada, mientras que nosotros estábamos sentados entre el 1 y el 6, pero más cerca del 1. Nadie se quejó más y todos elegimos nuestro palito en silencio.
Terminé eligiendo el 5, mientras que Jack obtuvo el peor, el 3. Los demás se enorgullecían de que Jack obtuviera la peor posición, considerando que todo esto era su plan, pero solo yo sospechaba que probablemente lo hizo a propósito. Como iba al fondo, tendría la mayor oportunidad de recoger cualquier tecnología que hubiera por ahí. Tan pronto como todos obtuvieron su número, comenzaron a irse en la dirección más rápida. Eché un último vistazo a Jack y luego me fui también. Cecilia, inicia un cronómetro. Podría ser en cualquier momento que la primera persona presionara su botón. También consideré la posibilidad de que Pete y Jack mintieran sobre cuánto tardarían en irse. No podía asumir que tuviera todo el tiempo. Además, tenía que al menos presentarme en el convoy o arriesgarme a que me dispararan. El nido servía de tapalera. No había nada más alto que los altos muros del lugar, así que cualquier cosa que tomara no sería vista por este francotirador. En un mundo perfecto, podría conseguir algunas cosas aquí y luego tomar lo necesario para entrar en Cotton Valles en el convoy. Sin embargo, todo dependía de actuar con rapidez. Ya lo he hecho. Cecilia sorbió por la nariz como si fuera obvio. ¿Qué fue eso? Retrocedí de un salto al oír una voz detrás de mí. Era la chica de antes. Cuando se dio cuenta de que me había asustado, se sonrojó ligeramente. ¿Qué haces aquí? Pregunté, dándome cuenta de que sonaba un poco más acusador de lo que pretendía. Tengo, el número 6, admitió, mostrando su bastón. Solté un suspiro, dándome cuenta de que necesitaba calmarme un poco. Tengo 5 años. Ella asintió. ¿Podemos viajar juntas? Al menos, podemos ayudarnos mutuamente. ¿Ayudar? Levanté una ceja y ella se sonrojó un poco más. No soy inútil. Puedo vigilar. Ya me ayudaste antes, y tu amigo me dio un arma. Sé cómo devolver los favores. Lo pensé un segundo y luego asentí. Bien, pero tenemos que movernos rápido. La chica asintió y se agachó, y las dos empezamos a movernos más rápido. Con Cecilia planificando las cosas para mí, pudimos movernos rápido. Podía determinar qué cosas estaban estructuralmente sólidas y cuáles podrían derrumbarse, así que pude moverme de una estructura a otra rápidamente. Tu esquina está allí. Señalé una zona. ¿Puedes esperarme? Preguntó nerviosa. Te ayudaré con la tuya. Dudé un segundo, pero luego asentí. Sonrió, extendiendo la mano para tocarme el hombro. Se detuvo en seco y retrocedió, con aspecto avergonzado, luego se dio la vuelta y salió corriendo con su detonador. Ella solo buscaba seguridad. En cuanto me dio la espalda, me hice a un lado y miré a mi alrededor. Seguí el mapa de Cecilia hasta que encontré una especie de blog con información. Lo cogí y lo metí en mi digitalizador. TSSK, amo con otra chica. No todas son como las chicas que has encontrado antes. ¿Qué significa eso? Pregunté, buscando un segundo objeto que sonara. Nada, el amo es un tonto. Encontré un dispositivo que no pude identificar, pero emitía energía, así que también lo guardé. Estaba a punto de preguntarle a Cecilia qué quería decir cuando oí a alguien aclararse la voz. Me puse de pie y miré hacia atrás para ver a la chica allí de pie tímidamente. ¿Qué haces? Preguntó. Nada, siempre buscando cosas que hurgar, ¿sabes? Declaré rápidamente. Oh. Asintió y sonrió. Démonos prisa. Nos dirigimos a mi rincón. Quería buscar más señales, pero no quería que mi compañera las supiera. Así que le dije que necesitaba ir al baño y luego fui a buscar un objeto mientras fingía orinar. Un rato después, le dije que iba a buscar un punto estratégico para ver dónde estaban los Rock. Esperó pacientemente durante todo el proceso. Encontré 5 objetos en total, aunque solo reconocí uno. Era una pistola inteligente, el equivalente en tamaño pequeño del rifle inteligente que una vez le compré a Katarina. Estaba bloqueada para otra persona, pero era fácil de arreglar cuando tenía tiempo. Será mejor que vayas a terminar tu esquina. Señaló al llegar al lugar. Acepté y me dirigí a la esquina. Cuando encontré un buen sitio, presioné el botón y me levanté. Fue entonces cuando oí el clic de un martillo al cerrarse. Me giré lentamente con las manos en alto para ver a la chica que me apuntaba con el arma que Jack le había dado. ¿Qué estás haciendo? Pregunté. Te vi recogiendo tecnología usando ese perco. Saca los objetos y déjalos y te dejaré vivir. ¿Me estás robando? Pregunté con incredulidad. ¿Qué pasó con devolver favores? He hecho cosas mucho peores para sobrevivir en el yermo.
declaró con un bufido burlón. ¿Crees que ese idiota fue el primer chico al que engañé para que muriera por mí? Puede que haya jugado contigo un poco más, pero pareces demasiado débil. Eres demasiado confiado y estás lleno de oportunidades. Esos otros dos probablemente te han estado manteniendo con vida y dándote la impresión de que sabías lo que hacías. De cualquier manera, un puesto en un grupo de saqueadores se desperdicia en un idiota como tú. Necesito entrar en el Cotton Valles. Es la única forma en que puedo protegerme. Sí, qué lástima. Saqué el arma de mi digitalizador. Ella apretó el gatillo, pero mi escudo podía aguantar un golpe, así que sabía que rebotaría. Sin embargo, cuando ella tiró, se oyó un fuerte estallido, pero ninguna bala salió. Ambos nos quedamos atónitos por un segundo, pero ella se recuperó primero, arrojándome el arma antes de zambullirse. La dejé escapar. Después de todo, yo no tenía por costumbre asesinar gente, y ella ahora estaba desarmada. Recogí el arma que me había tirado y miré dentro. Balas de fogueo. Parecía que Jack no había confiado en ella desde el principio. La engañó. Ahora, me preguntaba cómo iba a engañarme a mí. Guardé el arma. Solo tenía que ser mejor. Capítulo 18. Se te acabó el tiempo. Tenemos que ir al siguiente objetivo, me informó Cecilia. Agarré la última pieza de tecnología, algo que parecía una batería incandescente. Cecilia me dijo que eran balas de plasma. Al introducirla en mi digitalizador, me di la vuelta y comencé a regresar por donde había venido, moviéndome más rápido esta vez, sobre todo porque se habían llevado la mayor parte de la tecnología. Aún quedaba un montón de tecnología esparcida por todo el nido. Solo había tenido tiempo de registrar aproximadamente un cuarto del anillo. Sin embargo, sabía que no podía permitirme perder más tiempo. ¿Y la otra chica? Me preguntó. Desde que se fue, ha permanecido fuera de mi alcance vital. El ocasional vuelo de Rock tampoco ayuda. Con la situación actual, no parece ser un problema. Asentí. Un poco antes, había intentado acercarse sigilosamente. Sin embargo, Cecilia me había advertido y le había disparado un par de veces. Una vez que se dio cuenta de que no era fácil sorprenderme, mantuvo la distancia. Sin embargo, era imposible saber si seguía observándome y siguiéndome. Por lo tanto, decidí actuar lo más rápido posible. Con Cecilia mapeando la ruta, me escabullí bajo los coches y salté sobre los restos a toda velocidad. Solo faltaban unos minutos para que abandonara el nido. Al salir de entre los escombros, vi la cara de un familiar. Era Pic. Empecé a levantar la mano, pero enseguida me escondí. No me vio y continuó su camino refunfuñando. Recordé lo que Jack había dicho. A partir de ese momento, ya no trabajaríamos juntos. Podría traicionarme de la misma manera que a esa chica. Tenía que completar este desafío y sobrevivir solo, aunque eso significara dejar que los demás lo hicieran. Respiré hondo, con una mirada al frente y otra al cielo mientras me dirigía hacia el convoy. Con Cecilia enviándome informes escaneados, pude orientarme con cierta destreza. Lamentablemente, no había tecnología que emitiera señales fuera del nido. Esta zona era una zona muerta. No había nada más que casas derruidas y vehículos volcados. De vez en cuando, veía el esqueleto de alguna bestia horrible, pero lo habían despojado por completo y solo quedaba un montón de huesos blanqueados por el sol. Como todas las criaturas habían mutado, solo podía adivinar qué era cada una. Me movía a un ritmo frenético. Quería llegar al convoy y trazar un plan antes de que ocurriera la explosión. Por desgracia, me había vuelto demasiado codicioso y me había pasado demasiado tiempo en el nido. Apenas podía distinguir el convoy, evidente por las docenas de Rock que volaban en círculo como buitres esperando su festín. Fue entonces cuando una serie masiva de explosiones resonó en la distancia, allá donde había empezado. Caí al suelo de inmediato y rodé bajo un coche. El suelo ni siquiera dejó de temblar cuando se oyeron una serie de graznidos espantosos. Los rocks en el cielo casi se triplicaron a medida que otros se elevaban del suelo. Algunos incluso habían estado bastante cerca de mí, y solo la suerte y la precisión de Cecilia me impidieron tropezar con uno. Al unirse al grupo en el cielo, volaban a velocidades cada vez mayores, como una colmena recién derribada. Más y más rocks se unían a la formación de Rock en el cielo, aumentando el tamaño de la horda voladora y el nivel de ruido. Era tan fuerte que tuve que taparme los oídos, e incluso con Cecilia en el auricular, creí que no podría entender nada de lo que decía. Entonces, con un movimiento fluido, una fila de Rock se desprendió hacia el nido.
Cada rock seguía al que tenía detrás, creando una formación similar a una estela química en el cielo. Se dirigieron hacia el nido como una bala, y una vez que hicieran lo que tuvieran que hacer, podrían regresar igual de rápido. Sin embargo, no eché a correr hacia el convoy. Esperé a que el último rock se fuera y comenzara a desaparecer en la distancia. Hubo unos momentos de silencio en los que pensé si debía salir o no. Entonces, oí un estallido. Le siguió el ratatat de una ametralladora. Luego, se oyeron gritos. Salí rodando con cuidado de debajo del vehículo y levanté la cabeza. Me agaché al ver a un hombre armado corriendo hacia el convoy. Era uno de los hombres encapuchados que formaban parte de nuestra prueba. Tenía el arma desenfundada, mirando a ambos lados. Una parte de mí quería seguirlo, pero se me congelaron las piernas. Todo parecía demasiado fácil. Mi vida desde que llegué a este mundo nunca había ido según lo planeado, y no era tan ingenuo como para creer que todo empezaría a funcionar en ese momento. Me agaché y observé cómo varias balas lo alcanzaban de repente. El primero impactó e intentó levantar su arma, pero 3 balas más impactaron. La última le dio en el cuello y se desplomó al suelo. Así, sin más, estaba muerto. Yo también podía oír las armas. No eran disparos de francotirador de Deep, nuestro asaltante residente. Esas balas tampoco venían de nadie más del equipo. A menos que rodearan completamente el convoy y atacaran desde la dirección opuesta, no venían hacia nosotros en absoluto. ¡Ataquen!, gritó una voz estridente. En ese momento, un gran número de hombrecitos bajitos saltaron de algún escondite oculto y cargaron contra el convoy. Eran verdes y parecían tener orejas y narices puntiagudas. Parecían un poco niños, pero mucho más feos con ojos negros como de insecto. ¿Gruñidores?, pregunté. Eso parece, confirmó Cecilia. En cuanto aparecieron los soldados, se desató el infierno. Se oyeron disparos desde docenas de puntos. Me di cuenta de que los soldados no eran los únicos presentes, además de los asaltantes. Debía de haber al menos 3 facciones presentes, aunque apenas podía distinguir quién era quién en la batalla que siguió. ¿Puedes trazar alguna técnica? Dame la ruta más segura, si seguí, permaneciendo oculto detrás del coche. Aún estaba lejos del convoy, pero lo suficientemente cerca como para que algunas balas perdidas impactaran en los parabrisas cercanos e incluso hicieran explotar un coche cercano. Incluso había gente cerca que disparaba al azar. Probablemente eran los otros asaltantes, pero no confiaba en que no me dispararan por la espalda. El campo de batalla es demasiado caótico, admitió Cecilia. Aunque te trazara un camino, sería irrelevante en cuanto dieras el primer paso. Respiré hondo y asentí para mí mismo. En ese caso, tendré que improvisar. Corrí de coche en coche agachado. Por cada paso que daba, tenía que correr 2 o 3 hacia un lado. Aunque tenía escudo, solo absorbía un golpe. Era lo que me daba la confianza para avanzar, pero en cuanto recibía un solo golpe, perdía esa protección. Por desgracia, mi digitalizador usaba el mod de expansión, y me negaba a perder la mitad de lo que conseguí solo para poder aumentar el escudo y dar 2 golpes. Fuera 1 o 2, ese tipo de la capa había recibido 4 golpes antes de siquiera reaccionar. Podría haber acabado igual que él. Si lo hubiera seguido en lugar de quedarme atrás, habría acabado igual que él. Una parte de mí se preguntaba si debería retirarme. Ya tenía algo de tecnología. Podría fingir que la había encontrado y luego sobornar a Dick para que me dejara ir. Sin embargo, no estaba seguro de tener lo suficiente para ganar la competición. Otros como Jack podrían irse con aún más tecnología, y si yo no conseguía entrar al edificio de I+D, todo lo que estaba haciendo se iría al traste. Salté detrás de un edificio justo cuando varias balas rebotaban en la pared cercana. Esas balas me apuntaban, pero ni siquiera había conseguido averiguar de dónde venían. Vi una hilera de coches y me arrastré desde mi sitio hasta uno de ellos. Empecé a arrastrarme de un coche a otro, manteniéndome oculto. Atrás, inmundos soldados. Escuché un grito que me resultó familiar. Seguí arrastrándome por el suelo mientras oía más y más disparos. Cuando llegué al final de la hilera de coches aparcados, vislumbré un lateral del convoy. Había una chica atrincherada tras un tanque. Disparaba mientras varios soldados se acercaban a ella. Mi perspectiva no solo me permitía verla a ella, sino también lo que ocurría al otro lado del tanque. Unos cuantos goblins se acercaron sigilosamente y sacaron algo que parecía una granada. Sin poder contenerme, salí del coche y eché a correr hacia ella.
Uno de los hombres a su lado me vio y levantó el arma, pero al instante siguiente le dispararon. Saqué un arma y disparé a diestro y siniestro contra los soldados que se subían a los hombros para subir al tanque y soltar el explosivo al otro lado. Le di al soldado un segundo tarde, y soltó el explosivo al contraerse. En ese momento, la chica me vio corriendo hacia ella. Iba a levantar el arma, pero al reconocerla, se detuvo. La granada cayó justo a sus pies, pero salté por encima y me arrojé sobre ella. La granada explotó, pero llegué a tiempo a Zara. Capítulo 19. Mi escudo se activó, bloqueando el impacto de la explosión. Eso no significaba que no saliera despedido y luego me estrellara contra el suelo. Sin embargo, sujetaba a Zara, así que su cuerpo terminó amortiguando parte del daño. En cuanto se disipó el polvo y desapareció el zumbido de mis oídos, me aparté de la chica para comprobar que estaba bien. Zara me miraba atónita mientras yo la revisaba rápidamente. No fue hasta que mis manos tocaron su trasero que reaccionó, apartándome de ella. ¿Qué haces aquí? Preguntó Zara con la cara roja, tan sorprendida como yo. Casi no te reconozco con ese atuendo. Revisé mi ropa de bandido y tosí. Estoy aquí en una misión. ¿Por qué estás aquí? Y lo mismo, apartó la mirada, con expresión obstinada. Este lugar es peligroso. Deberías irte, le aconsejé. No hasta que recupere el núcleo de síntesis. ¿El qué? No necesitas entenderlo. Me miró fijamente. Si no nos hubieras obligado a hacer un trato tan ridículo como abandonar nuestros antiguos territorios de caza, no necesitaríamos el núcleo de síntesis para sobrevivir. ¿De verdad te fuiste? Parpadeé. ¿No era ese el trato? Preguntó, tocándose el collar. ¿O ya olvidaste lo que me hiciste? Eso fue, bajé la mirada. Esa era la única manera de salir de la situación. HMPH, ¿esperas que me crea eso ahora? Intentó levantarse, pero la tiré hacia abajo. ¿Cuál es la gran idea? ¿Olvidaste dónde estamos? Hice un gesto de incredulidad mientras mantenía la postura de mentir. Seguía habiendo disparos por todas partes. Por suerte, después de la explosión cerca de nosotros, la lucha se había trasladado al otro lado, así que nos salvamos temporalmente. Eso no significaba que si asomábamos la cabeza entre los escombros que nos cubrían, no significaría una muerte instantánea para ninguno de los dos. Hemos estado corriendo de un lado a otro desde que abandonamos el hogar ancestral. Habló, casi como si hablara consigo misma. ¿Cici? Un núcleo de síntesis es una parte esencial de un biosintetizador, explicó Cici. Permite la replicación de la biomateria. ¿Biomateria, como la sangre? Sí, los biosintetizadores pueden usarse para generar sangre, pero también para generar tejido. Son lo último en bioinvestigación. Aunque Zara no podía oír la parte de la conversación de Cici, no intenté ocultar mis palabras. Tenía una expresión amarga en el rostro. Incluso tú sabes eso. Suspiró. En ese caso, también podría decirte que el trabajo de este convoy era encontrar y transportar el chip de síntesis. Por eso estoy aquí. Supongo que tienes un biosintetizador con un chip roto. Ella apretó los labios, sin responder. ¿Alguna posibilidad de que puedas aislarlo? Le pregunté a Cici. El chip en sí probablemente no estaría emitiendo ninguna señal, confesó Cici. Pero si el convoy estaba protegiendo este objeto específicamente, entonces, sí, veo algo que parece ser un almacenamiento. Lo estoy marcando en tu perco. Te pillé. Extendí la mano y agarré la de Zara, haciéndola sobresaltar. ¿Qué quieres? Exigió, aunque no apartó la mano. Vamos a conseguirte el chip de síntesis. Luego, tienes que salir de aquí, ¿de acuerdo? Me miró fijamente un momento, con expresión dura. ¿Por qué nos ayudarías? No los estoy ayudando a todos. Los estoy ayudando a ustedes, porque no quiero que salgan lastimados. Ojalá tu padre dejara de enviarlos a misiones tan imprudentes. Apartó la mirada. ¿Por qué me ayudarías? Ya te lo dije, porque eres mío. Le tiré del collar, haciéndola parpadear. Antes de que pudiera decir más, empecé a moverme, arrastrándola conmigo. No quería explicarle mi verdadero razonamiento. En parte era porque me sentía en deuda con ella desde antes. Me sentía un poco mal por ponerle un collar y quería compensarla a ella y a su gente. Claro, la parte de mí contaminada por el páramo sabía que tener al Revenant de mi lado podría ayudarme en el futuro. Tenía un mundo entero de sangre sin irradiar.
El Revenant sería una gran especie a la que vender, si alguna vez lo conseguía. Sin embargo, nuestro primer encuentro había ido mal, así que esta era una forma de ganarme su favor. Puedo seguir sola. Habló en voz baja, tirando de su mano. La solté, me agaché y agarré un rifle que había dejado en el suelo. Después de comprobar que tenía munición, la miré. Bien, entonces cuida de mí. Tienes un arma, ¿verdad? Su rostro se puso rojo y rápidamente buscó un arma. No fueron difíciles de encontrar. Los soldados que lideraban el convoy al principio tenían armas al morir, y los intentos posteriores de penetrarlo también dejaron muchos más cadáveres armados. Eso sin contar los nuevos que se producían a cada instante. Estaba usando el perco de nuevo para evitar a los enemigos. Siempre que había un enemigo delante de nosotros, los esquivaba. Afortunadamente, la mayoría estaban ocupados intentando recoger cualquier tecnología que pudieran encontrar o luchando activamente contra alguien que les disparaba. Pasé corriendo junto a Pick. Estaba en la parte trasera de un vehículo saqueando todo lo que podía. La tentación de llevarse más y más era fuerte. Después de todo, solo los mejores carroñeros podían entrar en el Cotton Valles. Sin embargo, las aves volverían en cualquier momento, y si alguien se demoraba demasiado, sus posibilidades de volver de una pieza se reducían exponencialmente. Zara me observaba mientras usaba el perco. Noté que me miraba la muñeca y me devolvió la sonrisa. Se puso rígida y apartó la mirada. Debe ser genial tener uno. Tengo que depender del oído y el olfato, pero con tanto que está pasando, solo puedo oler pólvora y los sonidos están por todas partes. Me has salvado la vida incontables veces. Me agaché detrás de un coche e hice un gesto. Ese es el cargamento principal. Tu chip de síntesis estará ahí. Sus ojos brillaron al mirar el camión, que era un poco más grande que los demás. La parte trasera era una gran puerta doble con un complejo sistema de cierre informático. Parecía imposible que alguien más pudiera forzarla, pero no me preocupó en absoluto. Lo que sí me hizo dudar fue un gran espacio sin cobertura que conducía a él. Cualquiera que se dirigiera a la parte trasera del camión estaría al descubierto. Fue entonces cuando Zara siseó por lo bajo. Torretas. Levanté la vista y vi una torreta en la parte superior del camión. Quizás no esté activo. Como para burlarse de mí, una persona salió del otro lado del claro. No lo reconocí para nada del Cotton Valles, pero sin duda era humano. Era solo otro habitante del yermo que estaba cerca, aprovechando la locura. Tenía la codicia en la mirada y, en cuanto vio el camión, no dudó en correr hacia él. En ese momento, la torreta rugió y lo apuntó. Levantó las manos, dejando caer la pistola que sostenía. Mierda. Espera. La máquina no esperó y, un momento después, abrió fuego. Una lluvia de balas salió disparada, convirtiendo al hombre en queso suizo. Aparté la mirada, apretando los dientes mientras pensaba qué hacer. No tenemos tiempo para otra cosa. Tengo que ser una distracción, declaró Zara. ¿Qué? Haré que la torreta mire hacia otro lado. Desactívala tú. Sé que puedes. Abrí la boca y la volví a cerrar. Bien, pero no arriesgues tu vida. Iba a discutir con ella, pero sabía que tenía razón. Realmente no teníamos tiempo para tonterías, y aunque ella no sabía lo rápido que era hackeando cosas, yo sabía que mi código maestro era casi instantáneo. Y tú no te tomas tu tiempo. Respondió, mientras empezaba a avanzar por el borde hacia el lado opuesto de mí. Tu escudo ya se ha agotado. Declaró Cici. Lo sé. Si la torreta no está en el mismo ordenador que la cerradura, entonces tu hackeo no servirá de nada. Eres la IA militar, ¿verdad? Estos no son de grado militar que yo reconozca. Debe de haber sido algo hecho después. Admitió Cici. Negué con la cabeza. Bueno, supongo que tendré que arriesgarme. No era que no tuviera opciones. Siempre podía regresar a mi mundo. Sin embargo, si lo hacía, no estaba seguro de poder regresar algún día. Capítulo 20. Me preparé para una carrera rápida. Mientras tanto, Zara se colocó al otro lado, lista para salir de detrás de la cobertura y atraer la torreta automática. Aunque Cici nunca había visto ese vehículo en particular, controlaba suficientes torretas automáticas como para adivinar los algoritmos. Así, ya podía calcular el tiempo necesario y si se trataba de una carrera suicida o no. Era posible que lo hiciéramos, pero eso suponiendo que nada se interpusiera en nuestro camino. Oye. Tú. Máquina tonta.
Zara se levantó y agitó la mano. La torreta giró inmediatamente en su dirección. Sin esperar, echó a correr, haciendo que la máquina siguiera girando para seguirla. En ese momento, salí de mi escondite y corrí también. Tenía la vista puesta en la máquina y estaba sudando. Aunque Cici me había dicho que la torreta estaba diseñada para atacar primero a un objetivo, y solo cuando ya no era una amenaza viable atacaba al siguiente, seguía preocupado. En cuanto se perdiera de vista, las armas de la torreta se acercarían a mí. Las oí disparar y solo esperaba que Zara no recibiera un disparo. Mi vista estaba completamente centrada en la parte trasera del camión, y en concreto, en el puerto de entrada donde podía conectar el perco. Ya tenía el cable en mi mano libre mientras corría. En cuanto lo alcancé, metí el enchufe. Sin embargo, fue entonces cuando me di cuenta de que la torreta ya no disparaba. La oí moverse de nuevo. Levanté la vista justo a tiempo para ver la torreta apuntándome directamente. Código maestro cargado, declaró Cici. La torreta se giró y volvió al modo de espera. Casi me dolieron las piernas del alivio. A esa distancia, me habrían convertido en carne sin una sola oportunidad de contraatacar. Sin embargo, un estruendo lejano me recordó que seguía en zona de guerra, y reaccioné rápidamente. Miré en la dirección en la que había corrido Zara. Mis ojos recorrieron la desolación causada por la torreta. Había agujeros repartidos por una docena de vehículos. Era un desastre. Zara. Grité, a punto de correr a buscarla. Estoy bien. Una voz vino justo a mi lado, haciéndome casi tropezar. Me giré y vi a Zara allí de pie, sin una sola marca. Sentí que una presión se me quitaba del pecho y extendí la mano. Dio un paso atrás, levantando las manos. ¿Qué haces?, preguntó con recelo. Bajé los brazos, avergonzado. Lo siento, me alegro de que estés bien. Apartó la mirada. Los espectros son muy ágiles. Soy más capaz de lo que creen los humanos. Cierto, volví hacia el camión, sintiendo que me había pasado de la raya. ¿Qué aspecto tiene el objeto que necesitas? Extendí la mano y pulsé un botón, lo que hizo que la parte trasera del camión blindado se abriera. Había varias cajas llenas de suministros. Todo allí tenía valor. La otra razón por la que la ayudé fue para obtener este puntaje. Una vez que despejara toda la tecnología, no había manera de que no entrara en la pandilla de los Raiders. Los dos extendimos la mano y cogimos algunos artículos. Estaba a punto de empezar a meterlos en el digitalizador cuando oí varios sonidos de amartillado. Zara y yo nos giramos para ver a 4 personas con sus armas apuntándonos. Uno de ellos era el hombre encapuchado que quedaba, y junto a él estaba la chica de antes que había intentado matarme. Los otros 2 eran los hermanos de antes. Te dije que puede conseguirlo mejor. Le dijo la chica al hombre encapuchado. ¿Están todos trabajando juntos ahora?, pregunté. Eres uno para hablar. El hombre encapuchado resopló, asintiendo a la chica. Nunca podría confiar en un hombre que se aliara con mutantes. Puede que ahora sea bonita, pero un monstruo es un monstruo. Me pregunto cómo te sentirías cuando te muerda. Deberías preocuparte más por ti mismo, le espeté. Si se trata de confianza, es mucho más probable que esa chica te apuñale por la espalda. No lo escuches, declaró la chica. Intentó violarme. No lo hice. Zara, está mintiendo, miré a mi lado, solo para ver la expresión impasible de Zara. Eso no es el tipo de persona que es, respondió Zara. Es solo el tipo de hombre al que le gustan los monstruos mutantes. Uno de los hermanos habló y luego arrojó algo. No fue hasta que cayó al suelo con un ruido sordo que pude reconocerlo. Era una cabeza. Sin embargo, la cara se veía extraña. Había dientes afilados y unas fauces abiertas que parecían antinaturales. Zara gruñó y dio un paso adelante, pero uno de los hombres disparó una advertencia. La agarré antes de que se lanzara hacia adelante y ella giró hacia atrás. Su rostro estaba distorsionado y pude ver dientes afilados como alfileres y una boca abierta anormalmente grande. Había visto la cara de un revenant antes, pero de repente verla en ella así me dejó atónito. Cuando vio mis ojos sorprendidos, apartó la mirada, cubriéndose la cara con las manos. Esto hizo que el hombre de la capa rompiera a reír. Ah, ¿nunca te mostró su lado feo? Bueno, es demasiado tarde. Nos encargamos del otro revenant y también de esos soldados. Son los últimos en nuestro camino. Hay 4 de ustedes. Solo hay 3 posiciones, ¿verdad? No importa cuánto botín consigan, no todos pueden unirse.
El hombre de la capa sonrió. Tienes razón. Giró el arma hacia la chica y disparó. Su cuerpo se sacudió cuando una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Los hermanos se miraron pero no dijeron nada. La chica cayó de rodillas. Lo miró con una expresión de traición en el rostro. Yo, solo quería que me protegieras. No quería un lugar. ¿Y por qué iba a malgastar mis recursos en ti? Preguntó con desprecio, levantando el arma y disparándole en la frente. Aparté la mirada mientras la sangre salpicaba y la chica se desplomaba en el suelo. Sentí que me había vuelto bastante insensible desde que llegué a este mundo. Cuando me traicionó, no habría llorado ni por un segundo si le hubiera disparado y matado. Sin embargo, esto se sintió un poco más cruel. De acuerdo, ya hemos perdido suficiente tiempo, declaró uno de los hermanos. Deja todo en tu digitalizador y te dejaremos vivir, declaró el otro hermano. Y no intentes engañarnos. Esa chica explicó que tienes un montón de cosas ahí dentro. Me preguntaba por qué estaban dispuestos a dejarme con vida y no me habían matado ya, y obtuve mi respuesta. Por supuesto, no creí ni por un segundo que me dejarían vivir. De acuerdo, te daré todo lo que tengo. Mentí. Solo hay un problema. ¿Qué problema? El hombre de la capa preguntó. Señalé hacia arriba. Los rocks han vuelto. Los tres hombres alzaron la vista, atónitos. Con la mano en alto, agarré la tapa del maletero con una mano y luego agarré a Zara por la cintura con la otra. Su cintura era tan delgada y su cuerpo tan ligero como recordaba. Salté hacia atrás y cerré la puerta de golpe. Se cerró con un clic. Los hombres solo se dieron cuenta en ese momento de que los habían engañado. Varias balas impactaron en la parte trasera del camión, pero su blindaje no era como el de los demás vehículos y rebotaron enseguida. Cici. Torretas. Apuntando, declaró. Pude oír el sonido de ratatata cuando la torreta empezó a disparar contra los tres hombres. Hubo maldiciones y fuego de respuesta, pero no pudieron hacer nada. Ya pueden soltarme, dijo Zara con irritación. Me incorporé mientras la soltaba del brazo, sintiendo que me estaba perdiendo algo. El rostro pálido de Zara parecía un poco sonrojado, sus ojos rojos, inseguros. Extendí la mano y le toqué el cuello. Ella se estremeció, pero enchufé mi perco y luego, con un clic, todo salió. Los ojos de Zara se abrieron de par en par al mirar el collar de esclavo que ahora tenía en la mano. Me miró confundida al palparse el cuello. Ya lo dije, solo me lo puse porque no veía otra manera de que nos separáramos pacíficamente. No hay razón para que lo uses ahora. Se mordió el labio. Si no podemos salir vivos de esto, entonces no tiene sentido. Por supuesto que tiene un sentido, respondí. No te traicionaré. Bajó la mirada. Aunque, me has visto la cara. No me importa. ¿Cómo puedes decir eso? Los humanos son solo comida para nosotros. Yo también podría comerme a un aparecido. Me miró con recelo y me sonrojé. Es decir, yo lo consideraría canibalismo. Ese es el punto que quería dejar claro. Son nuestras decisiones las que nos definen. Apartó la mirada pensativa cuando Cici me habló al oído. Varias unidades se están reuniendo rápidamente en este lugar. Son los Rock. Están regresando. Mi cara palideció, y Zara pareció notar el miedo en mi rostro. ¿Qué pasa? Parece que tendremos que confiar los unos en los otros de todas formas si queremos salir con vida de esta. Fin del capítulo 20. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.